Profesor Leonardo, un saludo especial de parte de nuestro equipo de trabajo, conformado por la profesora Diana Aguilar Rodríguez, Linda Rieta Hernández y mi persona, Juan Carlos Díaz Ramos. Hemos sido llamados a socializar la actividad de la unidad número 2, la cual es abordada mediante un documento elaborado por el señor Gregorio Weinberg, en donde su obra se titula Modelos Educativos en la Historia de América Latina. Este documento está marcado por dos sucesos importantísimos en la historia de Latinoamérica. El primero de ellos hace referencia a la educación prehispánica y la colonia. Estos dos momentos tienen unas características históricas, las cuales son abordadas mediante el escrito que el señor Weinberg logra realizar. También hace referencia y demarca muchos aspectos que sucedieron en la trayectoria del crecimiento de los estados y de los países que conforman a Latinoamérica y hasta llegar a los albores de la educación popular. Avanzamos y encontramos como una línea de tiempo. En esa línea de tiempo que vemos en pantalla ilustra el primer momento que toca el documento por parte de Weinberg. Hace referencia a la educación prehispánica. La educación prehispánica tiene, digámoslo así, tres culturas que toman el protagonismo de ese proceso. Encontramos la educación entre los tupí, los cuales trata de un pueblo el cual daba los primeros pasos en los procesos agrícolas, superando así la condición de tribus de cazadores, ¿sí? Y de recolectores que estaban también alrededor de ellos. También hicieron su propio camino, lo mismo que otros muchos pueblos. En medio de la selva tropical, ellos tuvieron un asentamiento más que todo en Brasil, en la Amazonía, y allí fue el epicentro de toda su cultura. Seguido de esto está también la educación entre los aztecas, ya una civilización que obtuvo un desarrollo y unos conocimientos más avanzados en distintas o diversas materias. Ya tenía una consolidación de lo que se denomina como sociedad, aunque tenía unos aspectos pues, de cierta manera bastante fuertes y álgidos porque estaban encaminados hacia la guerra y bueno, las mujeres tenían meramente una posición y que era de estar solo en el hogar, ¿de acuerdo? La educación entre los incas fue una educación bastante caracterizada por las ciencias. Ya aquí se logra evidenciar ciencias en la parte de las matemáticas, de la salud, de la medicina, la astronomía, ¿sí? La educación ya tenía un tiempo más prolongado, duraba 4 años, iniciaban desde los 12 años aproximadamente y tenían una cultura muy sólida y muy organizada. Con relación a la colonia, hace referencia a dos aspectos que se dividieron, el modelo hispánico y el modelo lusitano. En el hispánico, este fue, digámoslo así, impuesto por las potencias coloniales, se dio de manera jurídico y administrativo. Por el lado de los lusitanos, ellos se caracterizaron por ser pueblos nómadas, los cuales no tuvieron como esa misma organización del modelo hispánico. Tuvieron unos asentamientos con pocas poblaciones autóctonas. Luego de esto se da un momento en la historia de América Latina, la cual se denomina como la Ilustración. Esta hace referencia a
un modelo, entre comillas, modernizador, pero realmente no hace mención o título a ese término de algo moderno, porque realmente más bien fue algo tradicional, algo muy autoritario. Eh, Imagínense ustedes escuchar frases o tener como la experiencia de este mensaje: de la letra con sangre entra, el niño que está corrompido por el pecado original, ¿sí? Cosas bastante marcadas en esa época de la historia. Luego de este momento se da la emancipación. Esto abre nuevos horizontes en el sector educativo. Se visiona a futuro y se incorporan dimensiones políticas. También aparece un nuevo modelo eh, cualitativamente diferente al de la ilustración. Esta emancipación catapultó a un momento de la historia de América Latina, al cual hace referencia a los liberales y los conservadores. Es un periodo en donde se abre la economía latinoamericana a mercados internacionales. Esa necesidad de abrirse a nuevos horizontes, a nuevos mercados, también solicita y demanda la formación de profesionales y técnicos para poder suplir esa necesidad, ese requerimiento, ¿sí? Eh, la necesidad de construir una nueva clase dirigente, de crear un estado diferente. Luego de todo este recorrido, podemos llegar al punto de la historia en donde nace la educación popular, la cual ya permitió abarcar de manera más temprana la educación a muchos sectores de la nación, ¿sí? De la población escolar. Aquí encontramos países como México, Argentina, entre otros, lograron establecer de cierta manera, lograron unir, digámoslo así, de forma muy sólida la construcción de lo que se determina o se conoce como civilización, ¿sí? Caracterizada por unas políticas educativas más sólidas, más encaminadas hacia los sectores más vulnerables. La temprana formación de una clase media también constituyó pues un factor muy determinante y digámoslo así, para modificar todos los esquemas iniciales que marcaron la historia de América Latina. Nosotros hemos decidido tomar como paralelo el sistema educativo colombiano con el sistema educativo mexicano. ¿Qué es un sistema educativo? Es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. En México, la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El modelo educativo mexicano se conoce con el nombre de Nueva Escuela Mexicana. Es un modelo educativo, se puede decir que muy reciente, fundamentado en 3 ejes. El primero es la formación académica, que consiste en las asignaturas de observancia nacional, desarrollo personal y social, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, y el tercero, la autonomía curricular, que da a las comunidades escolares la oportunidad de definir una parte del currículo según sus intereses y necesidades. Mientras que en Colombia predominan 3 tipos de modelos pedagógicos, que son el heteroestructurante, caracterizado por ser magistocentrista, informaciones específicas y normas de conducta, evalúa la memorización mecánica y rutinaria y tiene mucho énfasis en la educación pasiva. El autoestructurante, en él el rol del docente y del estudiante se invierten, predominan las corrientes del constructivismo y la escuela nueva. Y finalmente el modelo pedagógico dialogante, cuyo objetivo es buscar el desarrollo integral y no el aprendizaje.
busca mejorar niveles de reflexión y análisis del entorno. Resalta el papel del estudiante como el del docente. Tanto el sistema educativo colombiano como el mexicano está organizado en unos niveles, que son la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica compuesta por la educación primaria y secundaria, la educación media y la educación superior. Asimismo, existen unos tipos de educación en ambos países que son la educación formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano, sin embargo en México aún es conocida con el nombre de educación no formal, y la educación informal. Las modalidades de ambos sistemas son, en el colombiano, la educación, se encuentra la educación especial, la educación para adultos, la educación rural y la educación para minorías etnolingüísticas. Y en México está la educación escolarizada, la no escolarizada y la mixta.